Saludos jóvenes. Vamos a presentar la base de datos con la que se ha trabajado en clase. Tenemos acá una base de aproximadamente, bueno, no aproximadamente, de exactamente 10.000 filas, más una fila que es la de los encabezados. Es decir, tenemos 10.000 personas a las cuales todas tienen un código único, tienen su género, su edad, el salario mensual, la edad del cónyuge en caso de que tengan cónyuge y en caso de que lo hayan declarado, el número de hijos, el estado civil, el departamento y si tiene algunos servicios básicos. También algunas opiniones, por ejemplo, cómo evalúa la gestión del gobierno actual y qué opina sobre la reforma al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta base de datos es para práctica. Vamos a hacer diferentes análisis con ella. Todo esto lo vimos en clase y este video pues es un recordatorio o un complemento a lo desarrollado en el laboratorio. Básicamente vamos a poder hacer diferentes tipos de análisis con tablas dinámicas. Vamos a, ya esto está como formato de tabla, es decir, yo puedo ordenarlos, puedo ver qué valores tiene cada una de las columnas, pero además de tenerlo como tabla, nos interesa una tabla dinámica donde vamos a poder hacer análisis rápidos de la información, aunque sean volúmenes grandes, como en este caso que tenemos 10.000 filas. Para ello, podemos darle control E y se va a seleccionar toda la tabla, una tecla de control I. También, si usted se quiere navegar de dentro de estas tablas que son muy grandes, unos atajos con el teclado que necesita conocer son, por ejemplo, darle control, shift y las direccionales, por ejemplo, para abajo y automáticamente se selecciona únicamente los elementos de esa columna hasta el final, sin importar cuán largo sea. Otra vez, y al mismo tiempo toco control, shift y para arriba pues regresa a la posición original. Si toco para la derecha, se va a ir hasta el final. O si selecciona para la izquierda, se va a ir también hacia el inicio. Y puede parar donde hay ciertos espacios como en blanco, entonces habría que tener ese cuidado. Y con estas teclas también podemos dar Control Shift derecha, Control Shift abajo y también seleccionamos automáticamente la tabla. Entonces tienen las dos maneras y ambas van a necesitarlas para poder trabajar fácilmente en la navegación de bases de datos muy grandes. Ya una vez que tiene seleccionada toda la tabla, le va a dar aquí donde dice insertar, va a darle acá donde dice tabla dinámica y le va a aparecer un menú como este. Le va a decir que llama a la tabla de algún nombre, generalmente cuando es la primera tabla le va a aparecer tabla uno. Si tiene varias tablas dinámicas, pues le va a aparecer diferentes como tabla uno, tabla 2 y así. Le va a dar la opción de que la genere en una nueva hoja de cálculo o de que la genere en una hoja de cálculo existente. Como esta es la primera que vamos a hacer, con una nueva hoja de cálculo estamos bien. Y a veces usted sí necesita múltiples análisis en una sola hoja, entonces ahí va a poder utilizar esta opción de acá. Generalmente lo que va a hacer es el mensaje que le aparezca, darle solo a aceptar, porque ya por defecto trae que un nombre para la tabla y trae por defecto que aparezca en una hoja nueva. Les va a aparecer este espacio aquí, que es donde se va a generar las tablas dinámicas, y acá le va a aparecer todas las variables que tiene como género, edad, ingreso, edad de cónyuge, número de hijos, estado civil, etcétera. Y la va a poder pues filtrar a través de filas, a través de columnas, a través de valores. Por ejemplo, vamos a comenzar haciendo filtros de una sola variable. Nos interesa conocer sobre el género. Yo selecciono género y la arrastro hacia filas
me va a decir que los posibles valores de esa variable son femenino y masculino. Si yo la agito y ahora pruebo con estado civil, me va a aparecer que los posibles valores de esa variable son casado, divorciado, soltero, unión de hecho, viudo, y hay algunos que no contestaron. Entonces, sin importar cuál de las dos variables tenga, eh, va a poder obtener en filas las opciones, y si la arrastra nuevamente a valores, va a poder tener pues las cantidades de cada uno de esos posibles valores, y rápidamente, aunque tenga 10.000 datos, tiene cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántos femeninos, cuántos masculinos hay en esa base de datos sin tener mayor complicación. Puede hacerlo también a través de las columnas, puede llevar a columnas, ahora tiene femenino y masculino en columnas, igual lo lleva a valores y pues le va a decir la misma información. Generalmente es preferible que lo haga este tipo acá desde filas. Puede hacerlo con todas las variables, ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo. Necesita sí tener claro qué tipo de variable es, porque cuando son de tipo cuantitativo, generalmente nos va a interesar agruparlas, porque pueden llegar a ser muchos valores, pero cuando son de cualitativo, pues no siempre nos va a interesar agruparlas, porque los valores no llegan a ser tantas opciones. Ahí, claro, va a depender de la situación. En cuanto a género, estado civil, que son variables de tipo cualitativo, pues el análisis es bastante fácil. Eh, lo mismo podemos hacerlo con departamento, que aunque son 18 departamentos, pues se puede agrupar bastante bien en una tabla, y ya estas tablas usted las puede pasar a un archivo de Word en el que esté trabajando, donde ya tiene contabilizado cuántos elementos hay en total y cuántos pertenecen a cada categoría, como en este caso, cuánta gente es de cada departamento, y aquí se puede apreciar que hay más en Francisco Morazán y en Cortés, cosa que tiene bastante sentido. Cuando ya son de tipo cualitativo, como la edad, le va a aparecer todas las edades, desde 18 años hasta 70, esta base de datos de personas que trabajan. Y cuando ya usted le da valores, pues ahí le dice cuánta gente hay de cada edad. El caso está que colocar esto en una tabla, perdón, en un archivo de Word, generalmente se vería poco presentable, porque aunque tiene claro cuánta gente tiene exactamente 18 años y cuánta gente tiene exactamente 19 años, pues esa información generalmente no nos dista mucho de si es 18 o de 19, tienen comportamientos muy similares y pudiese fácilmente ser agrupados. En ese caso, para las variables de tipo cuantitativo, cuando tienen muchas opciones diferentes, que no se vería bien presentarlo en un archivo de Word como una tabla muy larga que le abarque más de una página, va a poder agruparlo eh, tocando el clic derecho en cualquiera de estos lugares. Les va a aparecer ahí un menú y va a buscar la opción que dice agrupar. Ya cuando le dice agrupar, por defecto le van a decir algunas indicaciones como que comienza en 18, acaba en 70, que son los valores mínimos y máximos, y que le da una especie de espacio o rango, amplitud de cada intervalo, que en este caso por defecto le sugiere que sea 10. Usted le da a aceptar y ya le organiza toda aquella información eh, por grupos de 10 años, de 18 a 27 años, de 28 a 37. Si le parece que son intervalos muy largos, lo va a poder agrupar por otros valores.
Por ejemplo, en lugar que sea de 10, que sea de 5, y ya ahí fácilmente hace el trabajo. Y ahora aquí en cuanto a las cantidades, hay que tener cuidado con qué es lo que aparece aquí. En este caso está sumando las edades. Aquí dice que está buscando la opción de suma. No tiene sentido que se sume la edad de Pedro más la edad de Juan. Esa información no le dice mucho. A usted lo que le interesa es contabilizar que hay una persona de 18 años, Pedro, más una persona de 20 años, un Juan, una María, y necesita saber solo la cantidad, no sumar las edades de las personas. Entonces, en ese caso, cuando usted mire que no tiene sentido lo que le da por defecto, puede corregirlo dando acá, configuración, campo de valor, y ahí pues va usted a darle el sentido a esa columna. Aquí no tiene sentido hacer suma de edades, pero sí tiene sentido sacar recuentos. Entonces, ahora sí, regresamos a que tenemos 10.000 personas y cuántas tienen de 18 a 22 años. En este caso son 1.677 personas. Cuántas tienen de 23 a 27 y así. Este tipo de análisis lo puede hacer con todas las variables de tipo cuantitativo, por ejemplo, con ingreso, lo agrupa y acá lo puede agrupar por defecto como le aparece, pero esto no es presentable, aunque es cierto, personas que ganan de 15.067 a 25.067 existen, pero lo más ideal sería que le diera valores que sean de fácil entendimiento para las personas y usted en lugar de referirse desde 15.067 pues lo puede hablar desde algo más entendible como 15.000. Y en lugar de hablar de 70.795 pues puedes hablar hasta como 75.000. Y, por ejemplo, de 1.000 en 1.000 tiene sentido. Ahora ya tiene de 1.000 a 1.600, de 1.600 a 1.700. Y acá otra vez le aparece suma, tiene que corregirlo, que sea recuento cuántas personas hay ahí. Si 1.000 le parece muy poco, de repente 5.000 tiene más sentido. Entonces lo volvemos a agrupar. Le dice que lo vaya moviendo de 5.000 en 5.000. Y ahora pues ya está mucho más legible. Ya tenemos cuántas personas hay en el rango de 15.000 a 20.000, de 20.000 a 25.000 y así. Y ya pues tiene usted una distribución donde puede ver fácilmente que la mayor cantidad de personas ganan salarios entre 20 a 25.000 y hay muy pocas personas que ganen arriba de 50. Ya este es un análisis que usted puede ir presentando, que tiene sentido transmitírselo a su jefe, a un congreso donde usted esté presentando la información, en alguna especie de tesis que usted esté trabajando o cualquier lugar a donde usted necesite presentar lo que usted ha descubierto en base a una base de datos. Eh, en este caso de acá, que también tenemos cuánta gente gana entre 15.000 a 20.000, de repente usted pudiese interesarle el salario promedio en esos rangos en específicos y usted pudiese entonces siempre acá ver cuál es el promedio, usar todas estas opciones según la que a usted le interese. Entonces cambia y ahora ya le dice que entre 15.000 a 20.000 el salario promedio es de 18.500, de 20 a 25 el salario promedio es de 22.000 y así para los distintos intervalos que tiene en su tabla que usted la puede ir ahí trabajando. Ahora, ya que se conoce cómo se trabaja con una variable, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo,
usted puede generar gráficos, genera tablas y genera gráficos. Regresemos a la variable de género. Esta se puede presentar a través de un gráfico circular o de pastel. Ya con solo darle insertar, busca el gráfico y indica que ese gráfico de todos estos que hay acá, el que le interesa es el de pastel, selecciona cualquiera de ellos y ya pues de ahí dependerá de usted darle el diseño que quiera, cambiarle el formato, cambiarle el tipo de color. Si le interesa solo gama de azules, si le interesa que tenga pues diferentes texturas, eso ya va a depender de usted. Pero la parte principal que es recopilar la información y generar el gráfico, pues es bastante sencilla, la puede hacer en alrededor de 30 segundos. Puede hacer esto también para cualquier eh, variable, por ejemplo, estado civil, tal vez nos interese también hacerlo a través de un gráfico circular y note que puede realizarlo con el mismo gráfico. Eso sí, pierde el gráfico anterior, entonces si necesita los dos gráficos, puede guardar la imagen en el archivo que está trabajando, digamos en Word, y luego generar el retrográfico o sencillamente genera una nueva tabla dinámica donde usted pues va a tener los dos gráficos a la mano. Por ejemplo, acá si únicamente quiere tener los dos gráficos sin perderlos, puede encargarse de copiar, pegar la tabla por otro lado y hacer esta tabla para el género. Pues aquí hacer su otro gráfico circular y ya tiene ambos gráficos en la misma hoja sin necesidad pues, de estar perdiendo un gráfico sobre el otro cada vez que haga un cambio y ahí a cada gráfico le aplica el diseño que usted desee. En este caso, que tenemos los dos, tiene hombres y mujeres, no necesita que le borre ninguna de los valores. Este, de repente puedo pensar que me interese solo los que que hayan contestado algo. Y esta opción de no contestó no me interesa, entonces puedo quitarla. Y ahí pues se reformula el gráfico automáticamente y aquí aparecen solo las opciones que usted le indica. De repente a usted le interesa conocer solo la relación de las personas casadas con solteras, entonces va a dejar únicamente a casados versus solteros y ahí presenta usted la relación únicamente de los datos que quiere. Eso sí, aquí le diría que del 100% que representan esos dos grupos, de 6.358, el 79% son solteros versus 21% casados, pero este valor se refiere a 6.358. Entonces, usted pues pudiese darle en el diseño que necesita que también le dé los montos. Eso lo va a hacer. Pudiese decir también que en lugar de porcentajes, le dé los montos, ya 5.003 a 1.355. Ya todos estos pequeños detalles
Ya son decisión de cada uno de ustedes. Aquí pues les estoy mostrando las diferentes herramientas para que puedan trabajar. Ya como lo quieran presentar o qué es lo que les convenga presentar, ya va a ser decisión de cada uno y cada una. Bien, entonces pueden generar diferentes gráficos, pueden generarlo de barras. En este caso, si no nos interesara el gráfico de pastel, pero lo queremos presentar como un gráfico de barras, entonces seleccionamos la opción. Y igual usted puede decirle ahí, no me interesa eh, los que no contestaron. De repente usted dice los divorciados y los viudos son muy pocos, también los elimina y presenta pues su información con el tipo de gráfico que usted le dio. En cuanto a los gráficos de tipo cuantitativo, como la edad, no le va, recuerden los tipos de gráficos que vieron en MM100. Aquí no va a utilizar barras o va a utilizar eh, circulares o de línea, sino que los gráficos de tipo cuantitativo son el histograma, el polígono de frecuencias, la ojiva. Entonces, en ese caso, usted pues seleccionaría si tiene los datos desagrupados en histograma, pero en este caso, con la tabla dinámica, eh, generalmente suele ser mucho mejor si nos muestra siempre agrupados. Creo que ahí ya lo presentaría como un gráfico de barras, si no me equivoco, porque al parecer el histograma está dando problemas. Lo único que si lo quiere presentar como un verdadero histograma, no puede tener estos espacios, entonces debe hacerle pequeños ajustes para que las barras estén más pegadas y ya pues parezca un histograma como los que conocemos de la clase de MMC. Y ahí sí, ya tiene una distribución para las edades en este caso. Eh, ya conociendo cómo puede generar tablas dinámicas para una sola variable de tipo cuantitativo o cualitativo, cómo generar gráficos para esa tabla, ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo. También puede usted hacer análisis de dos o tres variables en una sola tabla. Ahí vienen eh, pues desgloses de información que suelen ser muy interesantes y que si los hiciera a mano pues sería una cosa súper complicada de hacer, mientras que con una tabla dinámica lo hace en cuestión de segundos. A uno pudiese, por ejemplo, interesarle cómo es la gente que está en los diferentes departamentos y interesarle cómo son sus géneros, separarlo, no solo que me diga cuánta gente hay en cada un departamento, sino que me diga cuánta gente es del género femenino, cuánta gente es del género masculino por cada departamento. Por ejemplo, cuántos hay para Atlántida, para Choluteca, para Copán, etcétera. En este caso, pues usted puede colocarlo tanto como un valor en filas, un valor en columnas. Usted decide cuál va en qué espacio, pero si coloca en filas la que tiene más opciones y en columnas la que tiene menos opciones, se suele ver más ordenado. En este caso, para rellenar en valores, lo puede colocar cualquiera de las dos. Vamos a usar género en este caso. Y ahí le dice ya 10.000 personas, cuántas son mujeres, cuántos son hombres y cuántas hay en parque departamento
y cuántas hay en específico hombres y mujeres por departamento individualmente. Por ejemplo, aquí mira, de esas 10.000 personas, cuántas mujeres son de Francisco Morazán y cuántos hombres son de Francisco Morazán. 1.875 en total, 981 mujeres, 894 varones en ese departamento. Ya con eso, pues usted ya tiene para hacer análisis más interesantes, siempre cuidando la presentación, porque miren qué pasa si cambiamos el orden, si colocamos género en columnas, perdón, género en filas y departamento en columnas, aunque presenta nuevamente la misma información. Por ejemplo, para Francisco Morazán nos está diciendo lo mismo. Presentar esto en un archivo de Word, en un documento, va a ser más complicado, es visualmente menos presentable que la otra opción. Entonces usted tiene que tener en todo momento el cuidado de presentarlo siempre de la mejor manera. Y puede hacer, en caso de que lo desee, separaciones para ambas variables. Por ejemplo, si aquí solo le interesan los departamentos más grandes, no hay problema. Selecciona solo Cortés, Francisco Morazán. De repente dice Atlántida es bastante grande también, entonces deja esos tres. Y de repente a usted solo le interesa presentar uno de los dos géneros, digamos, solo quiere presentar mujeres. Ahí fácilmente, en cuestión de segundos, usted recoge información enorme, la presenta de dos variables y usted escoge qué es lo que quiere presentar en caso de que su análisis o su estudio pues vaya enfocado en algo específico. Aquí solo se le estoy mostrando las herramientas que usted tiene para trabajar con estas tablas dinámicas. Puede suceder que usted quiera hacer una separación dentro de una misma fila y que en columnas tenga otro valor. En este caso ya sería involucrar tres variables. Por ejemplo, le puede interesar quién tiene acceso a agua potable. Hay personas que sí tienen, no tienen y no contestaron. Me puede interesar por departamento esa información. Esta la coloca acá. Vamos a seleccionar, a quitar el filtro. Vamos a colocarle cualquiera de estas variables en valores para que nos dé los 10.000 valores, cómo están distribuidos. Y usted, además de estas dos variables, si tienen acceso al agua potable y el departamento, quiere verlo por, digamos, el género, entonces puede mezclar la variable género, ya sea arriba o abajo de, vamos a quitar el filtro, arriba o abajo de la variable que ya tenía, y ese orden importa mucho. Si lo tenemos departamento primero y género de segundo, pues va a aparecer departamento primero y adentro de cada departamento la distinción del género. Digamos que aquí me interesa solo Francisco Morazán de todas las opciones. Entonces yo sé en Francisco Morazán cuánta gente hay, cuántos tienen acceso al agua, cuántos no tienen acceso al agua, y de esos cuántas mujeres sí tienen acceso, cuántas mujeres no tienen, cuántos hombres sí tienen, cuántos hombres no tienen. Es una herramienta bastante potente para que usted pueda hacer todos los análisis que se le ocurran. Ahí usted va a decidir cómo va a querer ver la información.
y siempre tiene que tener en cuenta que cómo lo tiene filtrado. Ahora, si usted coloca al revés género arriba de departamento, aquí en esta casilla donde dice filas, pues entonces lo que le va a dar prioridad es el género y luego dentro de cada género toda la información de los departamentos. Eh, Aquí otra vez puede ser que usted entonces solo le interese hablar de mujeres, digamos que tiene un proyecto especial para emprendedoras con USAID o algo, y le interesan los departamentos que tienen, pues, que están pensados para el proyecto. De repente le interesan mujeres únicamente de La Paz, de Lempira, de Cotepeque. Entonces usted puede hacer todo ese tipo de filtros y ya tener la información filtrada ahí a su gusto, ya como usted la prefiera ver. Este tipo de gráficos, pues también puede generarle, perdón, este tipo de tablas también lo puede generar un gráfico. Digamos, acá le generamos unas barras y entonces podemos ya ver que tengo para mujeres, cuántas tienen acceso al agua. Eso está en barra, en ahorita naranja, que dice sí, cuántas no lo tienen. Vemos que en general pues se mantiene que la mayoría tiene acceso al agua, pero siempre hay porcentajes que no la tienen. Obviamente, todos estos gráficos usted le puede aplicar los diseños que quiera para hacerlos más presentables. Ahí ya es decisión de cada quien. Y en este caso, usted puede jugar con los dos filtros. Por ejemplo, acá ya quiero verlos los dos. Y entonces ya le dice un gráfico para mujeres, el otro para hombres. En el departamento, digamos que ahora me interesan todos. Y pues ahí le va a dar toda la información. Lo único que siempre tiene que cuidar la presentación. Y entonces usted va a tener que decidir qué quitar, qué poner, cómo hacer que ese gráfico que va a presentar usted en el documento final se mire bien. En este caso, pues no es legible nada de la información, no sería un buen gráfico. Ahí de repente usted puede eh, quitar ya la parte de departamentos y deja solo como por género. O si piensa que incluso así es todavía poco legible, pues usted le quita aquí ese filtro o quita el filtro de departamento mejor. Bueno, si está ya ahí sin ninguno de los dos, usted tiene solo quienes tienen acceso al agua y ahí pues usted a medida que va viendo los gráficos en tiempo real va a decidir cómo quedan mejor y cómo quiere presentarlo en el proyecto final, en el documento final. Bien, entonces ese es eh, un repaso rápido de cómo puede trabajar con tablas dinámicas. Ahora, la idea es de que tengan como saber cómo hacerlo. El video está siendo grabado para YouTube y ellos lo van a poder reproducir y pausar en caso de que sea necesario para repasar cómo se hace alguna de las ah, actividades que acabamos de realizar con tablas dinámicas. Otra cosa que va a ser importante para el proyecto final es de que usted sepa cómo generar una muestra aleatoria de manera de que la base de datos que le quede a cada uno de ustedes sea diferente
a la que se le genera al compañero, al que se le genera a la compañera, al que se le genera al profesor, para que todos tengamos una base diferente y obtengamos respuestas diferentes, como pasa en la realidad. Si hacemos un mismo análisis y vamos al campo a recoger muestras, pues vamos a obtener muestras diferentes cada uno y ahí es a donde entran todas las herramientas que analizamos en la clase para trabajar con esa incertidumbre que generan las muestras, como son los intervalos de confianza, como son las pruebas de hipótesis, para que pueda usted suponer cuál es el valor verdadero de la población. En este caso, pues entonces, para poder generar muestras, vamos a ocupar un número aleatorio. Vamos a generar una columna extra en cualquier lugar. Aquí está bien entre la primera y la primera y segunda columna. Vamos a insertar una nueva columna, la cual vamos a llamar número aleatorio. Y con ese número aleatorio vamos a pues mezclar la base de datos y luego vamos a escoger el tamaño para nuestros análisis. Hay dos formas de generar números aleatorios aquí en el Excel. Uno de ellos es escribir simplemente aleatorio. Esto devuelve un número entre 0 y 1. O podemos escoger aleatorio entre, que devuelve un número entre los valores que usted lo especifique. Acá va a poder generarlos, números aleatorios entre un número y otro. Va a ser su número inferior y superior. Por ejemplo, si quieres que sea entre 1 y 100, con solo darle clic, con solo darle enter, ya va a generarlo para todas las filas abajo, porque aquí estamos trabajando encima de una tabla. Eh, yo pudiese decirle que no quiero que sea entre 1 y 100, sino que sea entre 1 y 500, que sea entre 100 y 500, y ya ahí va a generar los números aleatorios entre el rango que usted le indique. Cada vez que usted haga alguna actividad, van a estar cambiando. Por ejemplo, si nos colocamos aquí y damos enter, me parece que modificáramos una tabla y le damos enter, va a estar cambiando los números aleatorios. Otra forma de que usted lo pueda fácilmente reorganizar esto es si usted le dice que le ordene de menor a mayor, y en ese caso pues va a generar aleatoriamente los números y va a reorganizar estas filas cambiando la, la posición original que tenía. En este caso, para no dañar la base de datos original y que se pueda regresar a ella en caso de que la necesiten porque cometieron un error, porque borraron algún número, borraron alguna columna, cambiaron algún número, cambiaron algún dato que no era la intención. Vamos a generar una copia para guardar la original y trabajar sobre la copia en caso de que se dañe, se altere, pues podamos regresar siempre a la copia original, a la versión original y no tener problema de haber perdido todo el trabajo por haber dañado la base de datos. Entonces, acá donde está la pestaña, le va a dar clic derecho, va a seleccionar mover o copiar, va a ponerle crear una copia. Y ya aquí tiene usted la copia de la base de datos. Lo que le cambia son los números aleatorios, pero eso van a cambiar cada vez que usted trabaje, entonces no hay problema. Esta la vamos a dejar como base de datos original, no la vamos a tocar. Y a esta la vamos a llamar
análisis o trabajo o desarrollo. Ok, entonces, si se fijan, originalmente tenemos una persona de 24, 51 y 32. Son dos mujeres y un hombre cuyos salarios son 17, 39, 26. La idea va a ser que si yo le doy a ordenar aquí, me va a cambiar esas posiciones y en efecto, ahora son dos hombres y una mujer. Las edades ya no son las mismas, los salarios ya no son los mismos y es porque las filas las reorganizó. Siempre hay 10.000 personas, solo que ya cambiaron las posiciones. Y si le vuelvo a dar ordenar de menor a mayor, los vuelve a cambiar y los vuelve a cambiar, los vuelve a cambiar. Y la ventaja de este código, que es un código único, es que en caso yo quisiera volver a un punto inicial, pues pudiese organizarlos y esta vez sin importar cuántas veces lo mezcle, puedo regresar a una configuración en específico, organizarlos en base a este. Eh, ¿Para qué hacemos esto? Pues para generar mezclas, generarlo aleatoriamente y que ahora sí cada uno de ustedes va a tener una combinación diferente y ya de ahí vamos a poder sacar la muestra de la cantidad que se nos indique, simplemente eliminando las filas extras que no ocupamos. En este caso sabemos que tenemos 10.000 filas de datos más una fila de los nombres de las columnas de las variables. Entonces hay 10.001 filas, como habíamos visto al inicio. Y pues si se nos indica que queremos una muestra de 2.000 datos, vamos a eliminar todas las filas de 2.000 hacia abajo. O si nos dice que ocupamos 5.000 datos, vamos a eliminar todas las filas desde 5.000 hacia abajo. Si nos dicen que solo queremos una muestra de 500, pues vamos a eliminar todo de 500 hacia abajo. En la clase trabajamos con una muestra de 2.000, entonces es lo que voy a hacer acá. Busquemos a donde, ya ahorita ya está mezclado, busquémoslo otra vez por si acaso. Una, dos, tres veces lo mezclé. Y a partir del 2001, porque hay que sumar la columna, la fila que tiene los nombres de las columnas, de las variables. A partir de aquí puedo borrar y ahí tendría una muestra de 2.000. Ahora hay que tener cuidado de no simplemente darle borrar con la tecla de delete o suprimir, porque me va a dejar siempre el formato de una tabla. No quiero eso. Lo que yo quiero es eliminar esas filas en específico. Entonces vamos a eliminar todas hasta abajo, de manera de que cada quien de ustedes va a tener una muestra diferente. Y como vimos en clase, las muestras se supone, ahí está, si se fijan, no quedaron eh, filas de la tabla, así que estén con estas líneas. Ya quedó esto como espacios vacíos fuera de la tabla. Y ya con esto, ya tenemos nuestra muestra y cada uno de ustedes va a tener que sacar su propia muestra sobre la cual va a trabajar. Sobre esta muestra va a hacer todo el análisis de sacar tablas dinámicas, de hacer gráficos y va a generar también intervalos de confianza
y va a generar prueba de hipótesis. Para ambas, va a necesitar conocer los estadísticos dentro de cada una de las variables de tipo cuantitativo. Ojo, esos análisis ya son únicamente sobre variables de tipo cuantitativo, como por ejemplo la edad, como el ingreso, la edad del cónyuge, el número de hijos. Las otras son variables de tipo cualitativo, ahí no lo va a poder realizar, solo sobre las que sean de tipo cuantitativo. En este en específico son números, pero son categorías, son como cuántas estrellas le da la evaluación, o perdón, a la gestión del gobierno actual. Entonces, aunque sean números, esto le está representando cantidad de estrellas, es una cualidad. Que esto sería deficiente, malo, medio, muy bueno, excelente. Entonces, esas son cualidades. Bien, cuando ya tenemos nuestra muestra, vamos a sacarle los datos que necesitamos. Podemos usar la función promedio, escribir la función promedio para sacar la media. Luego vamos a tener que seleccionar todos los datos que queremos y estar moviéndonos aquí, decirle que solo queremos pues, desde aquí hasta abajo y nos va a dar un valor. Pero es mucho más fácil si usted le da este botón de aquí y automáticamente le hace recuento de todos los datos y ella le dice cuánto sería en este caso el promedio. Y al mismo tiempo ahí en ese lugar va a poder sacar el recuento, la muestra, cuántos datos hay. Va a poder sacar la desviación estándar, va a poder sacar la varianza, va a poder sacar cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Y esa es toda la información que usted necesita para poder hacer sus análisis. Entonces, saquemos los promedios, va a poder tener el promedio de la edad, va a poder tener el salario promedio, va a poder tener el número de hijos promedio. Y aquí vemos que en promedio los que tienen hijos tienen 1,76 hijos, es decir, casi en promedio la gente tiene 2 hijos, un poquito menos, la verdad. Y ya con eso, pues usted va a hacer los análisis, tanto como eh, para intervalos de confianza como para pruebas de hipótesis. Ok, con este video tienen la información que necesitan. Igual vamos a discutirlo en la clase, pero es un resumen de lo que hicimos en el laboratorio. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto y si ocupan más información, pues lo vamos a subir también al campus. Eso sería todo para este video. Que tengan pues feliz día.